Muy bones, collacis y collacios. Aquí entamamos un nuevo directo en Alderiques, un directo súper especial y muy deportivo, porque vamos a tener que dar la enhorabona a un equipo, una vegada más a un equipo que agarra otro nuevo título y este año ya que lo gana todo, que ya el Telecable Hockey Sisión, y tenemos, que ya tuvimos aquí, a la so capitana que ya es Sara González Lolo. Sara, ¿cómo estás? Enhorabona, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues bien, bien, muy contenta, la verdad. Sí, vamos a contar a la xente eso, que ayer y mesmo proclamasteis vos campeones de la Supercopa de España, ¿no? Sí, sí, ayer mismo a las 12 fue la final. No sé muy bien a qué hora acabó el partido porque con toda la celebración perdimos un poco la noción del tiempo, pero bien, bien, casi recién llegadas. Llegamos esta noche de madrugada y hoy todavía con un poco de resaca emocional. Sí, porque vaya guapo el partido, pero emocionante. Vamos a poner, porque como hay retransmisión a través de YouTube, vamos a poner porque tuvo que llegarse a los penaltis para poder decidir el título, ¿no? Sí, fue un partido bastante igualado. La verdad que por tramos los dos equipos merecimos quizá haber conseguido materializar alguna de las ocasiones que tuvimos. No creo que haya habido ninguno que dominara claramente, si acaso quizá tuvimos más ocasiones nosotras, pero sin duda muy apretado, las dos porterías muy seguras también, así que al final fuimos a prórroga, no fue suficiente y tanda de penaltis. Y lo más importante es que este año no se vos escapa ningún título, decía yo en el entamu, ¿eh? La verdad que sí, cerramos el año pasado con un 4 de 4 que, bueno, viviendo un sueño, ¿no? Porque el equipo es muy consciente de que con el nivel que hay en la liga y bueno, en todas las competiciones que tenemos es muy difícil que un mismo equipo gane más de un título y ya no te digo ganarlos todos. Entonces, bueno, ya lo íbamos conscientes de ello a la Supercopa y bueno, por contra nos encontramos de nuevo campeonas, ¿no? Así que bueno, una racha que estamos teniendo y disfrutando mucho, que esperemos que dure un poco más todavía, pero que somos conscientes de la dificultad de todo